Muy amados, estamos reunidos aquí adelante de Dios y en la presencia de Dios, de estos testigos, para solemnizar el enlace conyugal de Silvia Raquel y Miguel Ángel en el santo matrimonio. ¿Quién entrega a Silvia Raquel para ser dada en matrimonio a Miguel Ángel? Sus padres, Silvelena y David, nosotros. Estamos por empezar esta ceremonia y quizá muchos dirán, por fin, porque les ha costado mucho trabajo, muchos esfuerzos, mucha dedicación, nervios de los dos y de toda la familia. Ha habido mucho trabajo en organizar todo y pues por supuesto todos estamos contentos y ansiosos de que empiece esta ceremonia. Y aunque ha habido muchos esfuerzos, muchos sacrificios, creo que podemos decir, valió la pena todo esto. Si yo en este momento le pregunto a Miguel qué es lo que más va a recordar de esta ceremonia, pues yo no sé cuál será su respuesta, me la imagino. Yo pienso que va a decir que cuando venía Silvita, mi hija, entrando, que la miró con su hermoso vestido, su ramo, su belleza, se veía más linda que nunca. Y Silvita, ¿qué recordarás de esta boda? Quizá, por supuesto, a ninguno de nosotros, a nadie de los que estamos aquí, ni a la familia quizá, o a los amigos que nos están viendo, pero a Miguel. A Miguel lo vas a recordar que estaba aquí esperando también, muy ansioso, con una sonrisa, diríamos, de oreja a oreja, muy gallardo, varonil, ansioso de recibirte como esposa. Pero estamos aquí en la presencia de Dios, estamos todos juntos para empezar esta ceremonia. Y yo quisiera también que pensaran todos los que estamos aquí presentes y nuestros familiares y amigos que nos acompañan de una manera virtual. ¿Ustedes qué piensan de Silvita y de Miguel y de esta ceremonia? ¿Qué piensan de lo que pudiera suceder en unos cuantos años? De lo que estamos viviendo ahora a lo que va a suceder. Por supuesto, nadie de nosotros tiene una bolita de cristal para que pueda adivinar el futuro. Sin embargo, creo que valdría la pena investigar o saber, tratar de ver qué pasará. Por ejemplo, vamos a imaginarnos que han pasado unos cuantos años y ahora estamos en el hogar de Miguel y de Silvita. ¿Qué vemos allí ahora? Bueno, pues ahora quizá ya no sean dos, posiblemente sean tres, ¿verdad? O cuatro, o cinco, ¿quién sabe? Dios sabe, porque Dios bendice a los matrimonios y les dice, fructifíquense. Pero el asunto es, otra vez, la pregunta a los que estamos presentes, a los que están acompañándonos de una manera virtual, ¿cómo miran ustedes a esta pareja, a Silvita y a Miguel? Bueno, quizá es muy importante su respuesta, sin embargo, yo pienso que hay una pregunta más importante y que merece una respuesta también. Es la pregunta que Dios haría, ¿cómo nos mira a nosotros? Dios, ¿qué está mirando en nosotros ahora? ¿Qué mira en Miguel? ¿Qué mira en ella? Pues es un poco difícil, ¿verdad? Y yo creo que la respuesta la tiene Dios y nos las va a dar. Se las voy a dar en unos segundos más. Pero, por ejemplo, como dije, si vamos a viajar al futuro en nuestra imaginación, vamos a mirar que Miguel y Silvita no son los novios que ahora estamos viendo. Ya son unos esposos con su hogar formado. Pero ahora ya no son los desconocidos que son en este momento, porque aunque conocen uno al otro, se conocen sus nombres, apellidos, sus orígenes, sus padres, sus ancestros, etcétera, etcétera,
realmente no saben cómo son en el interior uno al otro. Esto se van a conocer con el tiempo. ¿Y qué es lo que van a encontrar cuando se conozcan ustedes mismos? Yo recuerdo que tenía un amigo muy querido en mi juventud. Este amigo era muy apreciado por casi toda la gente, pero sin embargo en una ocasión se quedó sin empleo. Y entonces, como yo tenía una casa y había lugar, le ofrecí, puedes quedarte aquí para que no tengas que pagar una renta mientras consigues un trabajo. Quédate el tiempo que necesites. Y él me dijo, David, sé que eres mi amigo y agradezco mucho, mucho tu ofrecimiento, pero no, gracias. ¿Pero por qué no? Le dije yo. Porque después de un tiempo me vas a conocer como soy y no quiero que lo hagas. ¿Cómo era? Bueno, les voy a decir una cosa. ¿Ustedes recuerdan las historietas de Superman, ¿no? De Clark Kent? Tenían dos personalidades, una sola persona. Pues quizá en ese tiempo, en el futuro que estamos imaginando, veamos a Miguel y a Silvita, veamos no dos personalidades, a lo mejor hasta tres, porque alguien dijo que todos tenemos tres personalidades diferentes. Una es la que otras personas piensan que nosotros somos. La segunda, la que nosotros creemos que somos. Y la tercera, lo que somos en realidad. ¿Quiénes somos en realidad? Bueno, la Biblia nos dice en Isaías que en el capítulo 53 hay una profecía acerca de Jesucristo. Esta profecía se escribió como más de 400 años antes de que Jesucristo viniera a este mundo. Y empezó a profetizar Isaías acerca de quién era Jesús, pero también quiénes éramos nosotros. Y aquí está la respuesta que hice hace unos minutos. ¿Quién es Miguel? ¿Quién es Silvita? ¿Quién soy yo? Miren, la verdad es que no estamos aquí para juzgar a nadie, pero personalmente a mí no me gustaría que conocieran toda la gente quién soy yo, francamente, mi tercera personalidad. Así que veamos qué dice Dios sobre nosotros. Y dice, ciertamente Él, ¿quién es Él? Es Jesucristo. Ciertamente Jesucristo cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido y golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molida por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos, absolutamente todos andábamos perdidos. Andábamos como ovejas descarriadas y cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Jesucristo la iniquidad de todos nosotros. ¿Qué es lo que encontramos aquí? ¿Cuál es la fotografía? Bueno, que Jesucristo vino a rescatarnos porque nosotros nos encontró llenos de pecado. Eso es lo que somos. Todos somos pecadores. Nos encontró que somos rebeldes a Dios. Nos encontró que somos injustos. Nos encontró que somos rebeldes y que a veces somos muy corajudos y gritones, y cuando nos enojamos empezamos a gritar de más. Y eso es lo que dijo Dios. ¿Y qué va a pasar entonces? Bueno, a pesar de todo eso, Dios decidió enviar a su Hijo para rescatarnos y ayudarnos. Y nos dijo, no me importa que tú seas todo eso, yo aún te amo. Y te amo. Y por amor, Jesucristo vino a esta tierra y murió por nosotros. Hace un tiempo es una ilustración de una señora que quedó viuda después de más de 50 años de matrimonio. Durante el funeral pasaron amigos y algunos familiares a recordarlo, y cuando estaban hablando casi todos dijeron las virtudes, las cosas buenas del Señor que había hecho, y por fin cuando todos terminaron llegó el turno de la señora, la viuda, y cuando pasó les dijo, todos han dicho muchas virtudes de mi esposo, sí las tenía, es verdad, pero realmente no lo conocían. Yo sí lo conocí, más de 50 años de vivir con él, lo conocí como era, y mi esposo era muy violento a veces. Una vez trató de levantarme la mano, dice, pero a veces no le gustaba la comida que yo tenía y me la tiraba. Y me gritaba por cualquier cosa. Cuando llegaba del trabajo, si venía todo sucio, no le importaba que yo hubiera limpiado la casa. A él no le importaba, llegaba y dejaba la casa toda sucia y dejaba los zapatos por donde quiera. Y empezó a decir todas las cosas que había sufrido la señora, pero luego dijo, pero yo amaba a ese hombre. Era mi marido, dice. Y si me dieran otra vez Dios la oportunidad, lo volvería a escoger a él,
porque yo lo amaba a pesar de sus defectos, a pesar de sus virtudes. Miguel, Silvita, yo espero que ustedes recuerden esto. La vida no siempre es un noviazgo. Habrá momentos en que ustedes van a tener muchas discusiones. Y saben ustedes que los grandes pleitos empiezan con una cosa insignificante. Recuerden que solamente el amor de Dios es lo único que les puede ayudar. Quiero terminar con otra ilustración. Un señor sufrió pero el caso que fue llevado de emergencia. Cuando estaba en el hospital, él dijo, ya me siento bien, señorita, le decía a la enfermera, ya me quiero ir, por favor, ya suéltenme, por favor. No, dice, el doctor tiene que venir a examinarlo, por favor, espere un momento. Es que ya tengo que irme, estaba muy ansioso el señor. Y entonces en esto llegó el doctor, le dije, cálmese señor, le digo, ¿por qué está tan ansioso? Es que mire doctor, ya casi es la hora de lunch, y aquí le vamos a dar comida. No, si no lo digo por mí, es por mi esposa. Yo todos los días voy a ver a mi esposa y le llevo el lunch y comemos juntos. Y no quiero que se me pase este día. Pero señor, su esposa la está esperando en su casa, no se preocupe, nosotros le avisamos. No, dices que mi esposa no está en casa. Está en un nursing home, tiene Alzheimer's, ya tiene más de 2 años allí. Y yo quiero estar con ella. Oh, dice, me imagino que está muy ansioso por esperarlo, ¿verdad? No, dice, ella no sabe quién soy yo. No me recuerda, no sabe cuando estoy ahí, le estoy platicando, me ignora, nada, no sabe nada de mí. Dice, entonces señor, perdóneme que le pregunte, si usted está seguro que no la reconoce, ¿por qué quiere ir ya tan rápido? Y le dice, doctor, es que yo conozco a mi esposa, aunque ella no me conozca, yo sí la conozco. Es la mujer con quien yo me casé, a quien yo amo, a quien yo quiero y quiero estar con ella, aunque ella no me reconozca. Silvia y Miguel, recuerden, la clave aquí es amor, amor. Y nada más los va a permanecer unidos más que el amor. El matrimonio es algo muy especial. Marriage is an honorable state instituted by God in the time of the creation for the well-being of humankind. It is safeguarded by the law of Moses, affirmed by the words of the prophets, and hallowed by the teaching of our Lord Jesus Christ. Marriage is an union, a close and enduring relationship in which a man and a woman forsake all others to become one flesh. This abiding union illustrates the holy relationship between Christ and his church. Marriage, therefore, is not to be entered lightly, but reverently, soberly, and in the fear of God. Miguel y Silvia, yo les requiero y encargo a ambos, en el nombre de Dios, que recuerden siempre y solamente el amor y la lealtad servirán como base fundamental para un hogar feliz y permanente. Let Christ, who was loyal unto his death, be your example. Let the Apostle Paul be your teacher who wrote, love is patient and love is kind. Love is not jealous or boastful. It's not arrogant or rude. Love does not insist on its own way. It's not irritable or resentful. It does not rejoice in wrong, but rejoice in the right. Love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Miguel, Silvita, si siempre conservan este amor ante ustedes y se sostienen íntimamente el uno al otro, si se esfuerzan firmemente para cumplir los votos aquí hechos, la bendición de Dios será para ustedes y el hogar que ahora establecerán permanecerá ante todos los cambios de la vida. Miguel, así como están de pie, por favor, cójanse las manos y mírense unos a otros. Rosa, Jan, ¿quieren poner el brazo?
Voy a hacerles una pregunta y aunque no tienen mucho tiempo para responderlas, quiero que la mediten y la contesten desde el fondo de su corazón. Miguel, ¿quieres recibir a Silvia por tu esposa legítima para vivir unidos en el santo estado del matrimonio? La amarás, consolarás, honrarás y cuidarás en tiempo de enfermedad y salud, y renunciando a todas las otras, ¿te conservarás para ella sola mientras los dos vivan? Así lo haré. Silvia, will you help Miguel to be your wedded husband, to live together in the holy state of the matrimony? Will you love him, come for him, honor and keep him in sickness and in health, and forsaking all others, keep yourself only for him, so long as you both shall live? I do. Miguel, por favor repite después de mí. Y recuerden, esto es un voto delante de Dios. Yo, Miguel, Yo, Miguel, te recibo a ti, Silvia, te recibo a ti, Silvia, como mi esposa legítima, como mi esposa legítima, para poseerte y conservarte para poseerte y conservarte desde hoy en adelante, desde hoy en adelante, en bien y en mal, en bien y en mal, en riqueza y pobreza, en riqueza y pobreza, enfermedad y en salud, enfermedad y en salud, para amarte y estimularte para amarte y estimularte hasta que la muerte nos separe. hasta que la muerte nos separe. Y por lo tanto, Y por lo tanto, te doy mi palabra de honor. te doy mi palabra de honor. Silvia, repeat after me. I, Silvia, I, Sylvia, take you, Miguel, take you, Miguel, to be my wedded husband, to be my wedded husband, to have and to hold, to have and to hold, from this day forward, from this day forward, in plenty and in want, in plenty and in want, in joy and in sorrow, in joy and in sorrow, in sickness and in health, in sickness and in health, to love and to cherish till death do us part. to love and to cherish till death do us part. And thereto, And thereto, I pledge you my faith. I pledge you my faith. Rosa, John, please remove the lasso. Okay, facing me for a second. ¿Quién tiene los anillos? ¿Cuál es el de ella? ¿Verdad? ¿Los dos? Miguel, repite después de mí. Toma estos anillos. Ready? Silvia, te entrego este anillo en señal Silvia, te entrego este anillo en señal y garantía de nuestra constante fe y garantía de nuestra constante fe y eterno amor. y eterno amor. Okay. Silvia, repeat after me. Miguel, this ring I give it to you Miguel, this ring I give to you as token and pledge as token and pledge of our constant faith of our constant faith and steadfast love. and steadfast love. Van a tener una ceremonia de encender las velas. Silvia and Miguel, together as you light this candle of unity, you symbolize the flame of your own individual selves joining the ignite, the partnership of marriage. You also bring the warmth, strength, and wisdom of your family fire as kindly of your own. Your flames are separate, yet, but they feed the same fire. Desde este día en adelante, que disfruten de la belleza de la luz de su amor, que su luz sea brillante y constante en su camino juntos y que su calor los mantenga cálidos durante todos los días de su vida.
play your hearts and join in. Vamos a orar por esta pareja. En sus corazones pueden orar, en sus mentes. Padre Santo, Dios de toda misericordia, Dios de compasión, Dios de amor, te damos gracias por la bendición de que estás dando a esta pareja, a la cual tú has permitido conocerse. Y ahora, mi Dios, que van a empezar una nueva vida juntos, pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, que tú vayas con ellos siempre, que cuando vengan momentos de dolor, de tristeza, de enfermedad, que recuerden que aunque toda la familia, todos los amigos estén lejos, tú siempre vas a estar con ellos, porque tú has dicho que donde estén 2 o 3 juntos en oración, allí estarás tú con ellos. No los abandones, mi Dios, los dejamos en tus manos y que tus ángeles acampen alrededor de ellos y los defiendan. En el nombre de Jesucristo. Amén. Go forth into the world in peace. Be good courage. Hold fast to that which is good. Render to no one evil for evil. Strengthen the faint-hearted. Support the weak. Help the afflicted. Show honor to all. Love and serve the Lord. Rejoice in the power of the Holy Spirit and the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be upon you and remain with you forever. Amen. Por cuanto Silvia y Miguel consienten en su santo matrimonio y lo han declarado delante de Dios y de esta concurrencia, y a este fin han dado y empeñado recíprocamente su palabra y fe, y lo han confirmado por la entrega y recibimiento de anillos, por la autoridad que me es dada, yo los declaro marido y mujer, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Aquellos a quien Dios ha unido, ningún hombre los separe. Amén. Friends, family, it's my pleasure to introduce you for the first time, husband and wife, Miguel and Silvia Garriga. Miguel, you may kiss the bride now.
¿Le puedes poner después? Son dos, en dos la van a firmar, en dos, ¿no? Despacito, despacito. Esa es la canción. Despacito. This is official. ¿Quién más va a firmar? Dice que va a firmar, ¿verdad? Dice que Gaby va a firmar. Second one, right? Es amor. Desótate aquí. Oh, hay otra. Again. Right? Yeah, that's it. This is the official copy. Go ahead, Sylvia. Ajá. That's the one that I see. Okay, entonces, Twice, vale. Sí, porque la primera, pues. Esos son dos. Miguel Garriga. There. David. pues se supone que sí, pero no. ¿Vas a decir el brindis, mamá? ¿Sí? ¿Te acuerdas que vas a decir Sí, el brindis? sí. Ah, ok. ¿Es el tiempo? Sí. Ajá. Aquí lo voy a decir. No, ¿qué pasa? Bueno, está Ahí bien. está. Can you get it from there? She's gonna make it this page. She's gonna stand here. Oh, okay, yeah, that's fine. Yeah, she's great right there. Do you have the mic? Silvia, mija, es un placer, madre. No quiero llorar, pero es una emoción tan fuerte, madre. Estoy muy contenta por este paso que tú has dado, porque tú has sido para mí una inspiración, has sido para mí mi brazo derecho, madre. Y gracias, gracias, madre. Y siempre vas a estar en mi corazón, como están todos mis hijos. Todos ellos han sido también una ayuda idónea para mí. Pero en este día, pues, me siento muy contenta por ti, muy contenta. Y también por Miguel. Sí, a mí Miguel me ganó y le doy gracias a Dios y espero que continúen así el resto de sus vidas.
Es mi esposa y vamos a darle un aplauso muy grande. Bueno, yo quisiera también, aunque no me lo pidieron, pero mi esposa tuvo una enfermedad muy grave y francamente teníamos miedo de que no pudiera yo decir, sus padres le entregamos. Pero Dios hizo el milagro y aquí estamos. Y Silvita, no se imaginan cuánto esfuerzo tuvo que hacer para estar con nosotros todo este tiempo. Dios hizo el milagro no solamente de sanar a mi esposa, pero de permitir este matrimonio sin ninguna tragedia, sin ningún dolor. Gracias, Señor. Gracias a todos. Salud. Gracias. Hermanito. John, Melissa. ¿Ya? ¿Y tú cómo lo tienes? Tiene su ramo. Bueno, saludos a todos. Silvia me pidió que escribiera unas palabras, pero yo no lo hice. No me gusta escribir las cosas. Hoy es una noche muy especial. Han pasado pues ansiosamente todo lo que está pasando en el mundo, pues estábamos un poquito, no desesperados, pero queríamos tenerlos a todos ustedes aquí. Para los que nos están viendo en el internet, mi familia, la familia de Silvia de México, a todos, saludos, gracias. Mi esposa ahora, made in Mexico. Le damos las gracias por estar ahí. Si ustedes no están viendo, quiere decir que son cercanos a nosotros o sencillamente estamos alegres de que ustedes pueden estar saludables ahí mirándonos y compartiendo este momento con nosotros. Y gracias a mi nueva familia, a mi familia en Puerto Rico, mis tíos y mis amistades, gracias, sencillamente gracias, los queremos mucho. Y eso es todo, hemos disfrutado mucho, las cosas han salido muy bonitas. Así que muchas gracias a todos. Cheers. Cheers. Bravo. Bravo. ¿Listo?